Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos mirando la teología de este hermoso librito, 4 capítulos, el libro de Ruth. Nosotros lo ponemos aquí como una continuación, decíamos, del libro de los jueces. Desde el capítulo 17 al 21 del libro de los jueces se presentan situaciones bastante complicadas en tiempo de los jueces, ¿verdad? Ahora, desde el capítulo 1 del libro de Ruth, también se nos ubica en tiempo de los jueces. Como comienza diciendo, durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país, también una situación bastante difícil, y entonces esta familia que tiene que emigrar. Pero después sabemos que la historia es una historia maravillosa, ¿verdad? Es una novela, como decimos nosotros, dentro de la clasificación. El libro de Ruth es una corta narración histórica que entra en la clasificación literaria del cuento, historia idílica, que trae a colación características de la vida cotidiana. Y así sigue, ¿verdad? Es un libro muy hermoso. Tenemos que ir mirando punto por punto y tenemos que ir descubriendo qué es lo que el autor sagrado nos quiere narrar, qué es lo que el autor sagrado nos quiere ir contando. Apea entonces, bewe katube lleva. Bewe katube, ñahan o yahoina bewe katube ya esamba eva lo esa casea ñande amba ella va oye esa cabe y hombre uñan de este libro de Ruth. Nosotros estábamos hablando que la perspectiva teológica fundamental, porque en el hablar está la perspectiva teológica de este librito, en el hablar de cada personaje. Los estudiosos reconocen en primer lugar la laicidad del propio narrador. Hay una laicidad, ¿verdad? Y como nosotros vemos, el nombre de Yahvé está en boca principalmente de ¿quién? De los personajes a cada paso. Hay laicidad, pero en este sentido, ¿entienden? O sea, en el sentido de que, ya dijimos, no es que aparecen ángeles, no es que aparecen terremotos como Dios se manifiesta, sino que Ñande Yara oye manifiesta oye cualca a través de los personajes. En estos personajes laicos, ¿verdad? De ahí viene la laicidad, entonces, como decíamos. Y entonces había una primera afirmación donde se reconoce la participación de Dios solo en dos acontecimientos importantes, ¿verdad? La primera se reconocía, ¿verdad?, en el hecho, en el 1.6 que ya hemos visto anteriormente, y les pido que ustedes vuelvan hasta ahí, y en el 4.16. Una participación indirecta siempre, participación indirecta, es decir, el autor sagrado
nombra a Dios, dice que, afirma que Noemí reconoce la intervención de Yahvé en nombre de su pueblo, dándole alimento. Y entonces el lector, es decir, nosotros que estamos leyendo y procuramos entender lo que nos está queriendo decir el mensaje de Ruth, deducimos que este es un punto de vista del autor, ¿verdad? Esto es lo que sucede, esto es lo que Dios hizo, esto es lo que Dios ofreció. Después, la segunda afirmación es directa y explícita. Yahvé dice, ha dado a Ruth la posibilidad de concebir un hijo. Le dio la posibilidad de concebir un hijo. Boaz se casó con Ruth y se unió con ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. El Señor, directamente ñandillara. Al igual que los miembros de la corte y de los ancianos, el narrador reconoce la mano de Dios en esta concepción y el nacimiento de este niño. Muy bien. Entonces, aparte de estas afirmaciones, decíamos anteriormente, el narrador jamás nombra a Dios directamente, jamás nombra a Dios directamente. Entonces esto nos lleva a pensar que el libro carece de una teología en general, decimos, ¿verdad? Pero sin embargo, otros dicen que es la mano oculta de Dios en las actividades rutinarias. Esto es importante que tengamos en cuenta. Entonces, más decir que Dios, ¿verdad? O no existe una teología general donde Dios actúa. No. Tenemos que decir en todo caso que hay una mano oculta, ¿verdad? Que está actuando, una mano oculta en las actividades rutinarias. Y entonces el autor no expresa en el relato directamente una participación divina, pero se lee entre líneas la mano de Yahvé que siempre está presente. Existen para eso, decíamos, 4 manifestaciones claras de su presencia. Y vamos a volver a mirar un poco y vamos a poder elencar aquí. Entonces, no de una forma directa, pero sí la mano de Dios que está ahí. Primero, la mano de Dios está presente en los acontecimientos aparentemente naturales. El libro abre con una nota muy inquietante. Hubo hambre en la tierra. La cláusula parece insignificante e irrelevante. La tecnología moderna, ¿verdad?, atribuye a la sequía la falta de sistema de baja presión, etcétera, todas esas cosas. Ya estudiamos de la meteorología, pero aquí no, ¿verdad? Aquí entonces nosotros estamos mirando un poquitito más allá. Para cualquier israelita familiarizado con el pacto de alianza de Yahvé con Israel o Moisés en las llanuras de Moab, la crisis deriva de una causa totalmente diferente, ¿verdad? ¿No? Entonces, por la cuestión climática, etcétera, como podemos entender. Si uno lo lee desde así, puede decir las bajas presiones, que tocando que. Bueno, en las bendiciones y maldiciones justamente encontramos de la alianza de Yahvé con Israel. Dios había advertido que sin duda alguna no habría lluvias si su gente persistiese en su conducta rebelde y pagana. Entonces, eso lo encontramos en Levítico 26, 19, 20. Entonces, viste, se está tomando de este sentido, de lo que ellos entienden, que Dios había advertido que no habría lluvia si su gente persistiese en su conducta rebelde y pagana. La pesa peña mantener. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Francisco se reunió por primera vez con el primer ministro japonés Shinzo Abe en 2014. Fue en el Vaticano. Juntos discutieron formas de promover la paz en Asia y la atención al medio ambiente. El primer ministro regaló al Papa la réplica de un espejo utilizado por los cristianos japoneses clandestinos en el siglo XVII. Este revela una cruz cuando se expone a la luz. El Papa fue recibido posteriormente por Shinzo Abe en Tokio durante su visita a Japón en 2019. Allí ambos condenaron el uso y la posesión de armas nucleares y el Papa instó al mundo a no dejar nunca que se repita la tragedia de un ataque nuclear como ocurrió en Japón. Siguiendo los pasos de mis predecesores, también quiero implorar a Dios e invitar a todas las personas de buena voluntad
a seguir impulsando y promoviendo todas las mediaciones necesarias de disuasión para que nunca más en la historia de la humanidad vuelva a ocurrir la destrucción generada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. La única víctima de un ataque nuclear en la historia, Japón, ha colaborado estrechamente con el Vaticano para promover el desarme nuclear. Incluso después de la muerte de Shinzo Abe, seguirá siendo un área clave de colaboración entre los dos países. La reducción de la amenaza de las armas nucleares en todo el mundo fue uno de los temas centrales de discusión en la reunión del Papa Francisco con el actual primer ministro japonés, Fumio Kishida, así como de la jefa de la Secretaría General del Desarme de la ONU, la diplomática japonés Izumi Nakamitsu. El sábado 24 de septiembre el Papa viajará a Asís para participar en el evento La Economía de Francisco. Allí participan jóvenes que proponen ejemplos de una nueva economía más respetuosa con la persona. Será un viaje breve porque sale del Vaticano a las 9 de la mañana y regresa a las 12:15 del mediodía. Al día siguiente, en cambio, sí que tendrá una jornada más intensa porque visitará la ciudad italiana de Matera para clausurar el Congreso Eucarístico Nacional. Saldrá a las 7 de la mañana y tras celebrar misa y reunirse con refugiados, volverá a Roma a las 2 de la tarde. A pesar de los problemas de rodilla, Francisco sigue planificando viajes. La praxis que está llevando a cabo es esperar hasta el último momento para ver cómo se encuentra y después decidir si cancelar el viaje o no. Por el momento ya canceló uno, el de África. A finales de julio tendrá otra cita internacional en Canadá y a finales de agosto, tras el consistorio, visitará otra región italiana, L'Aquila. ¿Cómo llegó el cristianismo a China? Este documental de la diócesis de Getafe, Diego de Pantoja Puente en Oriente y Occidente, lo cuenta. Este jesuita, nacido en la localidad madrileña de Valdemoro, llegó donde San Francisco Javier no pudo. Para anunciar a Jesucristo ha cortado distancias y llega hasta China, hasta el muro, podríamos decir, del cristianismo, de la evangelización, que ha supuesto siempre China. Y se introduce en este mundo con el único propósito de anunciar el Evangelio. Pero quizá, y esta es una gran lección para nosotros de Diego de Pantoja, siempre poniendo el oído y sobre todo el corazón en aquellos a los que tenía que evangelizar. Para el obispo de Getafe, Diego de Pantoja siguió la tradición evangelizadora de los jesuitas de su época, se mezcló con la cultura local y les habló de Dios sin miedo. Diego de Pantoja es un evangelizador a la española. ¿Qué quiere decir esto? Con ardor, con fuerza, con parresía, que se diría desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Toda verdadera evangelización tiene que hacerse cultura, porque el Evangelio tiene un dinamismo interior propio que allí donde va crea cultura. Es decir, no solo cambia el corazón de los hombres, sino que con el corazón cambia también las estructuras, el mundo, la cultura. Diego de Pantoja era un hombre renacentista. No solo tenía facilidad con la pluma o las ciencias, también tocaba con maestría el clavicordio. Este fue precisamente su pasaporte a la ciudad prohibida de Pekín. Le regaló uno al emperador, además de relojes, y este quiso aprender a tocarlo. El emperador se entusiasma con los relojes y con el clavicordio y pedirá a Diego de Pantoja que les enseñe a tocar el clavicordio a sus cortesanos y también que ponga en orden esos relojes, ¿no? Esto servirá para que Pantoja pueda evangelizar y para que el propio emperador permita la evangelización en China. Y ese anuncio misionero, ese anuncio de Cristo resucitado por parte de Pantoja, lo que hace es generar una eclosión, ¿no?, científica en China, de modo que hasta el propio gobierno de la República Popular China lo reconoce como uno de los padres de la ciencia, ¿no? Es un personaje que hasta ahora había pasado desapercibido para muchos, pero los autores del documental confían en que la historia de Diego de Pantoja es tan apasionante que pronto se conocerá en el mundo entero. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Con tu soplo, vida, nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó. Y su amor nos perdonó. Con tu entrega nos salvaste, vida eterna nos regalaste. Asombrosa es tu gracia, Señor. No me juzgas por mi pasado, porque siempre fuiste a mi lado, esperando que te abra mi corazón.
Dogmas sobre Dios. La existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi y Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando sobre todo lo que significa, ¿verdad?, la teología del libro de Ruth, y aquí estamos mirando también algunas de las manifestaciones de Dios, o sea, cómo Dios se manifiesta a su pueblo, cómo Dios se presenta a su pueblo. La primera en los acontecimientos aparentemente naturales era la cuestión de la lluvia. Vamos a mirar el segundo, sobre todo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco cómo se nos presenta. Hay un segundo momento. La mano de Dios está presente también en los acontecimientos aparentemente fortuitos. En los acontecimientos aparentemente fortuitos también. En el otro eran los acontecimientos naturales. En el libro de los jueces también nosotros habíamos visto eso, ¿verdad? Cuando Yahvé envía un enemigo para castigar a los israelitas a causa de su rebelión, lo hace en cumplimiento de la maldición del pacto según el libro del Levítico. O sea, hasta venga y la rayo, la pea lleva. Entonces, esto es por la falta del cumplimiento del pacto, según, ¿verdad?, aquí nosotros estamos encontrando en la teología que aparece ya en el libro de Levítico. Ahora, en el libro de Ruth se observa que la opresión extranjera no era único castigo por la rebelión de Israel contra Dios. Como se describe sobre todo en el libro de los jueces, Yahvé envía también el hambre a la tierra de Israel. Entonces, allá había enemigos, el libro de los jueces, eran más guerreros, era más entonces de lucha, ¿verdad?, de pelea, ¿verdad? Todo eso es lo que nosotros vemos. Pero, sin embargo, nosotros aquí estamos mirando y estamos viendo que la rebelión, digámosle de esta manera, del pueblo contra Israel, entonces es más bien por una cuestión justamente de que ellos no están cumpliendo con el pacto. O sea, la sequía o los acontecimientos naturales que van sucediendo es por culpa de esta situación. Tampoco el texto explica que el viaje y éxodo de Elimelech y su familia a Moab era síntoma de la falta general de fe en Israel. Entonces no es por eso, ¿verdad? Entonces, en la mente del narrador, incluso la misma muerte de Elimelech, Quilión y Mahlón en Moab podría haber sido consecuencia de la crisis espiritual de la tierra. Eso ya no dice el libro, ¿verdad? Pero podemos suponer en todo caso. Noemí reconoce sin duda alguna que la mano de Dios está detrás de su miseria personal.
Esto lo hemos encontrado ya, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 20-21. Vamos a mirar un poco cómo se nos presenta. Ella, en cambio, respondía: no me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. ¿Por qué me siguen llamando Noemí si el Señor da testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha hecho desdichada? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Y ella está diciendo eso. La mano de Dios está detrás de esta miseria personal, es decir, así se está leyendo aquí, ¿verdad? Es una teología ciertamente de la retribución. Pero ¿cuál será reina? Y ande ya es allá que hay rayo. Eva la iba ya la imagina coa era pues coñen su Eva la imagina. Ahora, en un segundo momento, en segundo lugar, la mano de Dios está presente también en los acontecimientos fortuitos, dijimos. Esto era en un segundo momento. ¿Y qué es lo que aparece aquí? Dice, sobre todo en el capítulo 2-3, vamos a mirar un poco el capítulo. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo detrás de los que cosechaban y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Booz, el de la familia de Elimelech. Ahí está. Aquí la traducción nosotros ponemos y tuvo la suerte, ¿verdad? En la traducción del hebreo, o mejor dicho, en el escrito hebreo, nosotros encontramos Vaiker Mikreja. Vaiker Mikreja. Su encuentro encontradas. O sea, se encontró en este lugar, ¿verdad? O sea, aquí fortuito, ¿verdad? Estamos diciendo nosotros. Bueno, vamos a seguir estudiando un poquitito más sobre este pasaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos
que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana
viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Estamos hablando sobre estos personajes, ¿verdad?, que traen y que hacen presente a Dios dentro de esta historia. Nosotros hablábamos y decíamos, sobre todo en este segundo momento, cómo actúa, ¿verdad?, Dios dentro de esta historia. La mano de Dios está presente en los acontecimientos, decíamos, aparentemente fortuitos. Su encuentro ahí entonces, que sería como un encuentro fortuito, de cierta manera, por suerte, dice, que va a ese campo. Déjame, dice, ir. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo detrás de los que cosechaban. Y tuvo la suerte, ahí está, y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Boaz. Es una cláusula extraña, construida deliberadamente por el autor. En el contexto general significa su fortuna, la llevó casualmente. Entonces la suerte. Entonces la traducción aquí está bastante bien, muy interesante como traduce esta Biblia. Entonces Ruth se puso a recoger espigas detrás de y tuvo la suerte, ¿verdad? O sea, la suerte que le llevó casualmente. En el castellano coloquial, su suerte la condujo a. Su suerte la condujo a. Entonces aquí estamos mirando los acontecimientos aparentemente, pero tenemos que poner, ¿verdad?, el aparentemente fortuitos. Porque aquí, ya tengo ya mañana hoy, no hay casualidad ahí la gente, sino que causalidad. Entonces aquí estamos entendiendo mejor, ¿verdad? Causalidad, casualidad, causalidad. La expresión es un poco irónica porque el narrador deliberadamente emplea una expresión que obliga al lector a preguntarse cómo Ruth se encontró en la tierra y el campo de un hombre que no solo era generoso, sino también era su potencial Goel, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que después justamente se va en esa tierra que le pertenece al que lo va a
rescatar después, ¿verdad? Según la ley del levirato, que nosotros ya conocemos y que hemos hablado bastante, ¿verdad? La ley del levirato, o sea, el Goel, cómo se presenta. Para un verdadero creyente, incluso la forma en que caen los datos de la suerte está determinado por Dios, ¿verdad? Proverbios 16:33 nos habla un poco de eso. Hasta eso dice, como que está determinado por Dios, según el libro de los Proverbios. Así nos presenta entonces el libro de los Proverbios cuando habla un poco de esto. Vamos a mirar el libro de los Proverbios. Encontremos un poco este capítulo, el capítulo 16:33 del libro de los Proverbios dice lo siguiente. Miramos 16, versículo 33. Las suertes se echan en los pliegues del manto, pero la decisión viene del Señor. Interesante, ¿verdad? Entonces, la concepción que tiene también el libro de los Proverbios. Las suertes se echan en los pliegues del manto, pero la decisión, qué número va a salir, quién va a tener la suerte, ¿verdad? Viene, dice, del Señor. Cuánto más para esta mujer que no tiene idea de lo que el destino le ofrecerá. Imagínense, está viniendo de Moab, viuda, está con otra viuda más anciana, Noemí, su suegra. Entonces, no tiene idea de lo que el destino le ofrecerá a ella y a su descendencia, ¿verdad? No sabe nada todavía. Bueno, desde el punto de vista del autor que está escribiendo este librito, que Ruth llegase al campo de Boaz era una evidencia más de la mano providencial de Dios, quien dirige los eventos personales de los personajes hacia la meta anunciada. Entonces, claro, en el pensamiento ya teológico de lo que nosotros estamos entendiendo, ¿verdad? Del autor sagrado, cuando está escribiendo esto, él ya está pensando entonces. Está pensando en la mano de Dios que dirige la historia. Miramos también en este libro de Ruth, siempre estamos en el capítulo 4, ya al final, versículo 17, justamente, que nos va a hablar, y siguientes. Habla diciendo, las vecinas le dieron un nombre, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesé, el padre de David. Bueno, aquí entonces las vecinas, o sea, ven la mano de Dios aquí en este obrar. Ahora hay un tercer elemento, tercer lugar. La mano de Dios está presente en los planes más delicados y atrevidos de los hombres. Tercer elemento, entonces, que podemos sacar como una conclusión teológica, ¿verdad? Que la mano de Dios está presente siempre en los planes más delicados y atrevidos de los hombres. Independientemente del significado de Margelot en el 3.4, 3.7, 3.8 y 3.14, vamos a mirar después sobre todo entonces esta palabrita, ¿verdad? Sobre todo vamos a ver que en los planes más delicados de los hombres, ahí también está la mano de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube,
no se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, y nos acompaña a través de su palabra. Leemos del libro de Isaías, que nos acompaña en estos días, capítulo 38, 1-6, luego el 22 y luego el 7-8, capítulo 8 al 21. El rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así habla el Señor, ordena los asuntos de la casa, porque vas a morir, ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro contra la pared y oró al Señor diciendo: ay Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice lo que es bueno a tus ojos. Ezequías se deshizo en llantos. Entonces la palabra del Señor llegó a Isaías con estos términos: ve a decir a Ezequías, así habla el Señor, el Dios de tu padre. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió: ¿cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal que te da el Señor para confirmar lo que acabo de pronunciar. En el reloj de sol de Ahaz, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ya ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Queridos hermanos, todo lo que verdaderamente nosotros escuchamos aquí como profecía son elementos que nos hacen confiar cada vez más en el Señor y en su accionar. Ciertamente que Ezequías tenía los días contados, pero ante la súplica, el llanto, el dolor, la angustia, ¿verdad?, de este rey, el Señor le responde a través del profeta Isaías: yo he escuchado tus lágrimas, he visto tu llanto y tu dolor, y por eso te doy 15 años más esta oportunidad. Y esto es entonces lo que el Señor de cierta manera nos está diciendo, queridos hermanos. Es como esta gran oportunidad que Dios nos regala hoy. ¿Pero para qué? Para que hagamos el bien. Aniquen a la yayabete ya lleva. Aniquen a la yajayati la ojasareiñan de Jehui. Estos próximos años de vida, estos próximos años que el Señor nos regala, tienen que ser años de vida en abundancia, de vida que nosotros le regalamos a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Ñañepia amígena lleva allá poco ñande anestawe beteinte tapahu. Ya ñande recoevi beteinte coepahu. Allá po beñanderoga puya ella lleva una familia con valores y con principios. Esto hoy el Señor nos regala. Importante entonces que tengamos conciencia de nuestro caminar, que tengamos conciencia de la vida que el Señor nos regala día a día. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Nosotros decíamos de un tercer elemento de cómo podemos encontrar, cómo el autor sagrado nos presenta la mano de Dios que actúa en la vida de estos personajes y que al final de cuentas es para nosotros, ¿verdad? La mano de Dios está presente en los planes más delicados y atrevidos de los hombres. Independientemente del significado de Margelot, vamos a mirar un poco en el capítulo 3. Vamos a comenzar con el versículo 4. Dice lo siguiente: cuando se acueste, fíjate en el lugar donde él esté acostado. Entonces ve, destápale los pies y acuéstate allí. Después él mismo te indicará lo que debes hacer. Este es un plan, porque aquí están tramando, ¿verdad? Noemí con su nuera, es decir, con Ruth. Ahí se va a ir a acostar ¿quién? Ahí se va a acostar nada más y nada menos que el que será después su Goel, ¿verdad? Y entonces Boaz irá ahí. Entonces, una mujer que se vaya y que se acueste allí a su lado, al lado de un hombre, ¿verdad? Entonces es un plan muy delicado. Luego en el versículo 7 de nuevo, Boaz comió y bebió y se puso alegre. Fue a acostarse junto a la parva de cebada. Ella fue sigilosamente, le destapó los pies y se acostó. Entonces es un plan muy delicado lo que aquí está haciendo esta mujer. Versículo 8, a eso de la medianoche, el hombre se despertó sobresaltado y al incorporarse vio que había una mujer acostada a sus pies. Entonces aquí también, otro más delicado todavía. Y en el versículo 14, Ruth quedó acostada a sus pies hasta la madrugada y se levantó a la hora en que un hombre todavía no puede reconocer a otro, porque Boaz no quería que se supiera que la mujer había venido junto a él a la era. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces estos son planes muy delicados, situaciones muy delicadas
Y nosotros estamos entendiendo como un tercer elemento que Dios está presente aún en los planes más delicados y atrevidos de los hombres. En los planes más delicados y atrevidos de los hombres. Literalmente pies, el esquema de seguridad manoá, ¿verdad?, que ofrece Noemí a Ruth, es muy ambiguo y peligroso desde el punto de vista de las costumbres y la moral de su tiempo, evidentemente. Una mujer que vaya, que se acueste a los pies de un hombre, justamente, ¿verdad? Entonces, hay un autor sagrado, Campbell, ¿verdad?, que nos habla de esta situación. Entonces nos dice, literalmente, significa pies, acostarse a los pies de. El esquema de seguridad que ofrece Noemí a Ruth es muy ambiguo y peligroso desde el punto de vista de las costumbres y de la moral. Ahora, los preparativos de Ruth y la elección del lugar para el encuentro con Boaz sugieren el accionar de una prostituta prácticamente. Este es el accionar de una prostituta, ¿entienden? Entonces, por eso que es muy delicado y es muy atrevido, ¿verdad?, de parte de lo que está narrando aquí el autor sagrado. Miramos un poco a un autor, Hamilton, que dice, la expresión del profeta Oseas, que aparece en el capítulo 9:1, también es muy cercana a esta interpretación que encontramos aquí de una prostituta, cómo se organiza, ¿verdad? Te has prostituido apartándote de tu Dios. Has amado a la prostituta de todas las eras del grano. Imagínense. Una línea interpretativa trata esta acción como con una conducta atrevida y seductora. Hay otros también que piensan de esta manera, ¿verdad?, como una conducta que es más bien una conducta atrevida, una conducta seductora de esta mujer. Y en este contexto cultural, en el momento del aventamiento del grano, los graneros se convertían en lugares de conductas sexuales ilícitas. Y claro, los graneros, imagínense, enormes graneros y ahí la paja enorme que estaban. Entonces, eran lugares de conductas sexuales ilícitas en ese tiempo. Conociendo que los hombres pasaban la noche en los graneros del campo junto al grano, las prostitutas iban a ofrecerles sus servicios. Tal vez Ruth, una moabita, no haya tenido ningún escrúpulo en fingir el papel de una prostituta para obtener el favor sexual por parte de un pariente cercano, más allá de lo realizado por Tamar en Génesis 37. Bueno, sobre esto iremos comentando un poquitito más. Es bastante interesante, ¿verdad?, lo que nos dice el autor sagrado. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, dice, está presente en los planes, aún en este caso, más delicados y atrevidos de los hombres. Quedamos por aquí, queridos amigos. Volveremos la próxima con más Ñande Yara Antiguo Testamento. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.